¿cómo están? Quiero que sepan que este podcast es demasiado improvisado. De hecho dije, me voy a arreglar, me voy a poner bella, hermosa, me voy a maquillar, me voy a vestir para hacer el podcast. Pero el tema que vamos a tocar hoy, que es la depresión, mi proceso depresivo, es bastante íntimo, bastante personal. Y dije como que bueno, hoy es domingo, muy domingo, y te estás despertando y tienes esta cara de que te acabas de despertar y vas a hacer el podcast en una cama. Entonces es como que quiero que ustedes se sientan que nos acabamos de despertar los dos y vamos a hablar sobre este tema. Porque primero, yo no soy nada profesional de lo que estoy hablando, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta. Yo simplemente les voy a contar mi experiencia y por lo que yo pasé y cómo, lo que aprendí de allí y cómo salí de allí, de cierta manera. Pero quiero que sepan que la depresión no tiene una fórmula secreta, no es un juego, no es nada sencillo, en fin, ustedes van a ver. Pero bueno, para empezar, yo soy Oriana Tesoro. Si estás aquí escuchando el podcast porque estás pasando por algo parecido o te identificas, lo que sea, bienvenido o bienvenida. Simplemente espero que este podcast te pueda ayudar de cierta manera. Y que todo va a estar bien, que no te preocupes, que el proceso por el que estás pasando realmente lo que te está haciendo es enseñando algo para que cuando salgas de allí vas a ser tú en tu máxima expresión, y es lo más bonito de la depresión, porque algo que yo aprendí de la depresión es que hoy en día la veo como algo bonito, pero bueno, eso hablaremos al final. Porque quiero empezar por lo primero. Más o menos cómo fue mi proceso depresivo, por qué me dio depresión, cómo me sentía yo en la depresión, que creo que en todos los casos es distinto, pero el mío realmente fue muy, muy peculiar, creo, o muy básico, porque creo que a todos les da igual, no lo sé. Yo empecé teniendo un problema físico porque realmente en ese momento hacía videos para TikTok y básicamente la gente me seguía porque ay, qué bonita es, tiene el pelo muy lindo, es muy linda, tiene la cara muy linda y ta. Y recuerdo que mi abuela se había muerto ese año aproximadamente en agosto, puede ser, y ella estaba en Venezuela y yo estaba en España, yo vivo en España. Al yo enterarme de eso, pues bueno, fue complicado, fue una semana complicada porque yo era muy muy pegada a mi abuela y ya luego pasó como si no hubiese pasado nada, me imagino que por la distancia, y tal vez yo siento que yo no viví ese duelo como lo debería vivir, porque los duelos se tienen que vivir, se tienen que sentir y tienes que expresar cómo te sientes en cualquier duelo. Entonces creo que yo no lo entendía en ese momento y no lo había pasado en ese momento. También justamente allí estaba trabajando como camarera, tenía ya aproximadamente un año trabajando como camarera y estaba en una ciudad muy pequeña que se llama Vigo y me sentía muy encerrada, me sentía muy, muy limitada. Digamos que es la palabra correcta, porque yo tenía muchos sueños, tengo muchos sueños hoy en día, pero en ese momento tenía muchos sueños porque quería hacer muchísimas cosas. Yo quería ser actriz, quería ser tiktoker, quería ser influencer, quería ser youtuber, quería tener una empresa, quería abrir un restaurante. O sea, tenía muchísimas cosas en mente y sentía que yo realmente estaba haciendo, era camarera y empleada para alguien más. Y eso me frustraba bastante. Entonces se puede decir que en ese momento se me acumularon muchas cosas. Y cuando llegó el final de año, me rebajaron muchísimo las horas en el trabajo porque pasó un problema con lo del COVID y tal, y estaba trabajando nada más los fines de semana. Entonces llegó diciembre y yo estaba sola en Vigo, tenía nada más a mi hija y a mi hermano, pero mi hermano no se había ido, toda mi familia estaba en Venezuela. Entonces fue como una Navidad muy triste y empecé a comer muchísimo, empecé a comer de más, empecé a comer por ansiedad, empecé a darme a comer por cómo me sentía, no porque por tener hambre o no. Entonces empecé a tener un problema alimenticio muy leve, pero lo empecé a tener y empecé a engordar, y luego me empecé a ver que estaba más gordita y obviamente yo continuaba haciendo videos
y la gente me lo vio y empezó a comentar, entonces como que los comentarios me volvieron loca. En estos momentos justamente cuando empiezas como a tener este bajón emocional, digamos, te empiezas a comer mucho la cabeza y empiezas como a adentrar en el mundo irreal que es tu mente, porque el mundo que creamos en nuestra mente es de mentira, es puros pensamientos locos. Y cuando tienes un poquito más de tiempo libre, como era yo, que ya solamente trabajaba los fines de semana, luego de haber trabajado toda la semana, pasaba mucho tiempo en mi cabeza. Entonces empecé a tener comentarios más de lo que debería tener y bueno, aquí fue como mi introducción a estar mucho tiempo en mi cabeza, a este mundo irreal que imaginamos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces, a partir de allí, recuerdo que me fui para Venezuela aproximadamente un mes, me llevé a mi hija y había renunciado al trabajo porque no me servían las horas las que me estaban dando, no estaba ganando lo suficiente como para mantener mi casa. Entonces dije, pues me voy a Venezuela, visito a mi familia, me llevo a mi hija y bueno, vamos a ver qué tal me va por allá. Pero siempre fue en plan de vacaciones porque mi hija tiene a su papá en Vigo también, entonces como que no habían planes de quedarme porque su papá estaba en Vigo. Bueno, me voy para Venezuela, me voy un mes y me voy mucho más gordita de lo que estaba normalmente y aún así seguí engordando en ese momento. No era como que... Ya yo en este momento se puede decir que tenía un trastorno de conducta alimentaria porque me han pasado ciertos meses después de tener este problema con mi físico y como que después de comerme tanto la cabeza empecé a tener demasiada ansiedad por comer, a hacer dietas rarísimas, hice la dieta keto, que voy a empezar a hacer el ayuno intermitente y voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacer esto, pero quería hacer tantas cosas que al final no hacía nada y más bien lo que hacía era darme más ansiedad y me daba atracones y cosas así. Pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar en otro podcast, si este podcast les gusta, sobre los trastornos de conducta alimentaria y cómo me arreglé yo más o menos mi trastorno de conducta alimentaria, porque últimamente me siento súper bien con lo que como, con los ejercicios y todo lo demás. Al yo llegar a Venezuela, todo el mundo, todos mis amigos, toda mi familia me dice como que estás más gordita, wow, estás más gordita. Y con muchos comentarios fuera de lugar y por supuesto yo era muy insegura de mí misma en ese momento. Empecé a tener, cuando llegué hubo un evento con otros tiktokers, yo estaba demasiado insegura conmigo porque yo los veía todos como súper delgadas, bellísimas, espectaculares y yo era como que wow, yo soy gordísima, qué horrible me siento y todo lo demás, que bueno, era un problema de inseguridad que yo tenía. Entonces seguí empezando a estar en este mundo irreal en mi cabeza, ya no solamente cuando tenía tiempo libre, sino como que en cualquier momento del día estaba en este mundo irreal de mi cabeza. O sea, le prestaba tanta atención a mis pensamientos que se me olvidaba lo que estaba pasando afuera. Entonces, bueno, ahí empezó como a profundizarse más lo que es mi depresión, lo que fue mi depresión, todo este rollo. Y luego de que yo paso un mes en Venezuela, empiezo a pensar y decido alargar el pasaje un mes más porque no me sentía preparada para regresar a España, a regresar de nuevo a la independencia laboral, en el sentido de que no tenía trabajo, no sabía qué iba a hacer con mi vida al llegar. Entonces empiezo a armar un plan porque yo digo, ¿qué es lo que quieres hacer tú en tu vida? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Entonces dije como que bueno, yo quiero estudiar interpretación, que es actuación, me gusta mucho y tal y no sé qué más, y bueno, quiero estudiarlo. Y la universidad donde la quería estudiar era en Madrid. Entonces dije, ¿qué es lo más prudente que puedo hacer? Pues bueno, pues me voy a Madrid, porque algo que yo tenía muy claro en ese momento es que no quería quedarme en Vigo, porque en Vigo es una ciudad muy muy pequeña, una ciudad que no tienes tantos contactos, tantas
puertas abiertas para el mundo en el que yo quiero estar, en el que yo en ese momento realmente estaba como... el momento, o sea, Vigo no es una ciudad para desarrollarme laboralmente como yo quería en ese momento, tipo actuando en este mundo de TikTok, de YouTube. Las marcas no están ahí, no te contactan ahí, los eventos no son allí, no puedes conocer gente en Vigo, o sea, sí puedes conocer gente en Vigo, pero no hay mucha gente de este medio. Y bueno, para mí Vigo es una ciudad en que si no eres camarero, se te va a hacer muy difícil conseguir otro trabajo en el que ganes más de 1.000 euros, digamos. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía muy claro que no quería quedarme en Vigo y dije como que, bueno, me voy a ir para Madrid y mientras tanto voy a conseguir un trabajo porque mi curso de mi carrera de Madrid empezaba en marzo y yo me tenía que ir aproximadamente unos 6 meses, un año antes para poder establecerme bien, para poder conseguir un trabajo, luego compaginarlo con mis horas de estudio. Entonces yo decidí irme a Madrid y obviamente una de las cosas que tenía que tener en cuenta era mi gorda, mi hija. Era como que, bueno, ¿qué vas a hacer con la gorda? Porque realmente yo estoy sola en Vigo, entonces a mí me cuesta mucho alguien para que me cuide a la gorda mientras yo trabajo, mientras yo estudio, mientras yo hago 1.000 cosas. En ese momento yo llegué a un acuerdo con el padre de mi hija en el que yo me iba a ir 6 meses y él iba a estar con mi gorda 6 meses mientras yo buscaba un trabajo, me mudaba a un piso para ella y para mí y yo me iba para Madrid con la gorda y así luego empezaba a estudiar, trabajar y todo el rollo. Yo llego a Madrid y creo que la separación con mi hija me afectó muchísimo. Era primera vez que me separaba tanto tiempo de ella. Fue un proceso muy, muy complicado, que eso ya por mi inestabilidad mental que tenía en ese momento, creo que le agregó más inestabilidad aún el no estar con Emma. Fue bastante, bastante difícil. Y bueno, en el proceso de Madrid conocí mucha gente, entendí más o menos cómo era el medio en el que yo me quería mover, conseguí un trabajo, conseguí otro trabajo, me estafaron, o sea, pasaron muchas cosas en ese mundo de Madrid, pero una de las cosas que pasaron en Madrid también fue que estaba muy desconcertada, no tenía realmente nada claro en la vida. No sabía cómo se movía nada, yo estaba muy perdida y al estar perdida me perdí más. Entonces mentalmente fue como una caída muy baja para mí porque empecé a incluir los malos hábitos en mi vida, que creo que esto es un punto muy importante en la depresión, porque cuando tú te deprimes tú estás buscando sentirte bien muy rápido, ¿saben? Entonces buscas opciones de euforia, digamos, como que salir de fiesta. Entonces sales de fiesta, te sientes bien en el momento que sales de fiesta, que es muy rápido, pero ya luego al día siguiente te sientes horrible, te sientes con resaca, te sientes fatal. Entonces yo empecé a buscar este tipo de hábitos que me hacían sentir bien rápido y bueno, ahí creo que fue, no voy a decir que fue una mala decisión, pero la depresión te hace tomar malas decisiones, digamos, entre comillas, porque para mí las malas decisiones no existen, sencillamente existen decisiones que te enseñan cosas que tienes que saber y punto, pero digamos que no eran las decisiones más sanas que estaba tomando en ese momento. Entonces empecé a tener un problema con salir, con no querer estar en mi casa, con no querer seguir pasando tiempo en mi cabeza. Ese era el problema que yo tenía, porque estaba tan abrumada de mi cabeza, estaba tan abrumada de mis pensamientos, que buscaba la manera de distraerme todas las maneras posibles. Dormir me costaba un montón, descansar, yo tuve más o menos
6, 7 meses sin poder dormir una noche y decir, wow, estoy descansada. Yo dormí y seguí igual de cansada al día siguiente. Era incapaz de mantener algo estable. No, o sea, cuando entras en este punto de la depresión tan profunda, que es cuando hoy en día yo pienso en esa Oriana en ese momento, y la verdad es que me da bastante vergüenza, me da bastante miedo, me da bastante dolor, la pienso como que veo las cosas que hacía en ese momento y no soy la persona más orgullosa de lo que hacía. Tampoco me escudo detrás de la depresión, porque hay muchas personas que por sus malas decisiones o sus malas acciones se escudan con la depresión, como que bueno, estoy deprimido o estaba deprimido, entiéndeme, y ya. No lo hago. Pero yo llegué a un nivel tan bajo de tener que beber alcohol para acostarme a dormir, porque me costaba tanto dormirme que cuando bebía alcohol me dormía del tirón. Entonces lo veía como la única opción que podía hacer para dormir. También tuve un proceso en el que me negaba tomar pastillas para dormir, ingerir drogas. Jamás ingerí drogas, porque es como una promesa que tengo conmigo misma. Pero el alcohol sí era como en algún momento de mi vida lo busqué como algo que iba a rellenar algo, que obviamente no. Nada exterior a ti rellena ningún vacío, y eso es algo que aprendí. La única cosa que puede rellenar ese vacío eres tú mismo. Por muy cliché que suene, es así, y si te lo dicen tantas veces es porque es así. Entonces, bueno, estaba en este momento en el que yo me paraba para ir a trabajar y me costaba muchísimo ir a trabajar. Me costaba muchísimo levantarme e ir a hacer cualquier cosa en la cocina. Cocinarme me costaba. Me costaba muchísimo. O sea, todo era para mí demasiado difícil de hacer. No era capaz de terminar una tarea, no era capaz de organizar mi día. O sea, todo era muy, muy lento. Mi mundo iba muy lento. Era como que yo me paraba y para pararme, irme a cepillar, vestirme, que lo haces en 15 minutos, para mí toma 1 hora y media, como mínimo. Porque pasaba tanto tiempo en este mundo irreal de mi cabeza que se me olvidaba el presente, se me olvidaba el real. Entonces, creo que esto es algo principal de la depresión. Puede ser que la depresión te hace estar en tu cabeza y no en la realidad. O sea, te despega de la realidad. Y vives en este mundo creado por ti mismo muy negativo. Entonces, yo vivía mucho tiempo allí, en este mundo. Entonces, todo me iba muy lento. Me costaba demasiado hacer las cosas. Le veía lo difícil a todo. Le veía lo complicado a todo. Y entonces, como dormir me costaba tanto, al salir del trabajo salía de fiesta. Entonces llegaba muerta y al día siguiente me paraba, iba al trabajo muerta, y era turno partido y era un desastre, y para comer era un desastre. Estaba full de ansiedad, o sea, fue una etapa muy, muy oscura en mi vida. Y luego tuve que regresarme a Vigo. Por problemas que tuve legales con mi niña. Bueno, no digamos. Luego tuve que regresarme a Vigo por unos asuntos con Emma, y que en eso no me gusta profundizar porque eso sí es mucho, mucho más personal. Pero cuando me regresé a Vigo, yo no quería regresarme a Vigo porque para mí Vigo también fue una etapa muy oscura. En aquella época en la que había nacido Emma y todo lo demás,
Muy lindo por parte de Emma, pero muy oscura por parte de la relación con el padre, de todas las relaciones amistosas que tenía en ese momento. Fueron etapas muy oscuras. Entonces yo veía a Vigo como otra etapa oscura. Entonces estaba muy negada a llegar a Vigo. No quería llegar a Vigo. Y me separé de todos mis amigos, los amigos que había hecho en Madrid. En Vigo estaba completamente sola, solo tenía 1 o 2 amigas nada más, no tenía familiares, estaba este grupo de personas en Vigo que la verdad son bastante negativos, bastante malintencionados se puede decir, entonces como que yo me dejaba llevar por todas esas cosas y estaba muy negada en llegar a Vigo de nuevo porque sentía que también estaba echando como 300.000 pasos para atrás, de cierta manera. Entonces fue difícil, fue complicado esta decisión. Y cuando llego a Vigo de nuevo, yo creo que aquí fue el momento en que toqué fondo por mi etapa depresiva. Fue muy, 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 muy oscura, la verdad, fue muy difícil. Dormí aproximadamente 17 horas al día. El alcohol ya no formaba parte de mí. Me había desprendido el alcohol, gracias a Dios. Pero llegué en el momento en el que no podía ni siquiera pararme a cepillarme los dientes. No podía vestirme, no podía pedir una cita por internet, no podía responder un mensaje, no podía pararme a beber agua. O sea, se volvió en una etapa muy, muy oscura. O sea, ese sí fue el hueco más grande en el que entré después de un año de haber empezado como en esta travesía mental. Y evitaba todo lo que tenía que ver como con mis problemas en ese momento. Entonces, aquí yo no veía motivos de vivir, no veía motivos de despertarme. No veía motivos de salir a la calle, no veía motivos de respirar ni siquiera. Tampoco veía motivos de quitarme la vida, no les voy a mentir. Era como que me costaba tanto hacer las cosas que siquiera pensar en quitarme la vida me costaba también. Entonces como que nunca fue una opción, digamos, también porque tenía a mi gorda y siempre tuve a Emma en mi cabeza en ese momento. Era como que alguien más allá de ti misma te necesita y no puedes dejar de ver el motivo a la vida. Entonces yo tenía luchas constantes conmigo mismo en ese momento porque decía como que intentaba ver hacia atrás en la Oriana feliz, en la Oriana tranquila mentalmente, y decía como que ¿por qué? ¿Qué le veía yo a la vida en ese momento que no se la veo ahora? ¿Por qué no puedo volver a verla así? Y buscaba motivos en mi cabeza y buscaba motivos para salir a la calle, para sonreír, para reírme, para ser feliz, y no los encontraba porque estaban bloqueados. Mi creatividad se había agotado, todo lo que tenía que ver con las redes se había agotado. Yo tuve que cerrar las redes sociales, tuve que cerrar TikTok, o sea, no cerrarlos, pero dejé de crear contenido y eso era algo que me frustraba bastante porque yo siempre he creado contenido y era como, ¿por qué ahora no disfrutas crear contenido? ¿Por qué te cuesta tanto pensar en hacer un video? ¿Por qué te da ansiedad montar una historia en Instagram? Y bueno, en ese momento físicamente no estaba en mi mejor momento. Llegué a estar en mi momento más obesa en mi vida. Había estado tan gorda, digamos. Y por supuesto eso me comió mucho la cabeza. Eso me hizo sentir muy, muy mal. Y tenía mucho acné en la cara. Mucho acné en la cara. Mi pelo estaba destrozado porque tuve un problema con mi cabello y estaba destrozado. Se me caía el pelo, tenía huecos en mi cuero cabelludo.
o sea, tenía pelones en mi cuero cabelludo, las uñas no me crecían, mi piel estaba súper reseca. Yo me odiaba, o sea, el amor propio que me tenía, mi confianza, mi autoestima, todo había dejado de existir. Estaba en números negativos y en ese momento yo no transmitía nada. Transmitía tristeza, transmitía dolor, transmitía desmotivación, y entonces entendí como que yo no puedo crear contenido en redes cuando no estoy aportando nada positivo. Entonces, además de eso, también estaba teniendo muchos comentarios sobre mi físico que me afectaron full, porque yo ya me los decía en mi cabeza, pero que la gente externa lo confirmara me dolía más. Y empecé en un estado de comparación con la Oriana anterior. Y entonces para mí en un momento se volvió imposible volver a ser esa Oriana. Era como que ya esta es la Oriana que hay y esta es la Oriana que va a ser toda la vida, porque la verdad es que yo volver a ser esa Oriana está imposible, porque no veo las ganas que tengo de hacer las cosas que hacía ella. Entonces fue un hueco muy... en ese hueco estuve aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, digamos. Y recuerdo que a veces pienso como que, bueno, tenía momentos de euforia, que digamos que había un día que amanecía que quería comerme el mundo y decía, ya se me quitó la depresión, ya estoy bien, ya estoy cool. Y era mentira, porque en la noche estaba peor que el día anterior. Entonces como que yo pasé por estos momentos de euforia en la depresión, y que son demasiado normales realmente. Luego, mientras estuve en este hueco, algo que me ayudó full fue que cuando estaba en Madrid conocí un psicólogo. De hecho, tuve unas cuantas sesiones con él, y él me ayudó mucho a abrir los ojos y como a ver otra manera de verme. Como que entender por lo que estaba pasando, y él me dio esas herramientas en ese momento de mi vida. Pero obviamente tú, cuando empiezas con un psicólogo, no es que vistes al psicólogo y ya saliste de la depresión, no. Yo, gracias a lo que él me enseñó, yo lo pude aplicar luego cuando lo entendí, con las cosas que estaba pasando en mi vida. ¿Cómo salí de ahí? Porque creo que tocar fondo es tu última fase depresiva. Cuando tú dices, ya no puedo más, ya hasta aquí llegué. Yo lo que quiero es dejar de existir. Yo quiero dormir todo el día y no tener que entrar en la realidad. Yo lo que quiero es curarme, porque estás enferma. Al final de cuentas estás enferma, y lo que quieres realmente es curarte, y es muy difícil cuando no sabes cómo curarte. ¿Sabes? Lo peor es que tú te acuerdas cómo era cuando te sentías bien, tú te acuerdas de eso, pero te olvidaste de cómo hiciste para estar ahí, cómo hiciste para sentirte así. Entonces, más allá de estar triste, más allá de sentir dolor, más allá de sentir rencor, sientes demasiada frustración. La frustración es demasiado protagonista en la depresión. Entonces, yo llego... Bueno, algo que quería contar también es que yo a Emma, cuando estaba en Vigo, Emma es mi hija. Cuando yo a Emma la tenía en mi semana, porque el papá la tiene una semana y luego yo otra semana y así. En mi semana yo era muy difícil, porque, como les digo, me costaba tanto pararme a cepillarme los dientes, que esto es difícil para mí contarlo, pero tengo que aceptarlo. Y cuando estaba con ella, me acuerdo que habían días en el que yo me paraba de la cama y me mareaba. Me daban ganas de vomitar, me daban náuseas. Y yo estaba en la cama y yo le decía a Emma, como que, gorda, me siento muy mal, mami está enferma, pero tú siéntate aquí
yo le daba el iPad, la ponía a ver videos y yo me acostaba en la cama a dormir. Yo estaba dormida porque yo no podía, o sea, no es porque era pereza, no es porque soy mala madre ni nada, porque yo no me considero mala madre y sé que no soy mala madre. Pero en ese momento, al yo ver lo que estaba haciendo y decir, no estoy disfrutando de mi hija, me hacía sentir, creo que fue una de las cosas que más me destrozó en la depresión, porque me hacía sentir demasiado mala madre y decía como que, ¿en serio Emma merece una madre como tú? O sea, me decían cosas muy, muy crueles en ese momento a mí misma. Yo era mi peor enemiga, vamos. Porque yo, o sea, de comida a Emma le hacía lo más sencillo, un pan con queso, que era lo más rápido que podía hacerle. No sé, o sea, eran cosas muy difíciles para mí pararme a hacerle un arroz con unas lentejas, ¿saben? Era un proceso demasiado largo para mi cabeza que no era capaz de terminar. Entonces, cuando yo estaba con Emma, me acuerdo que me obligaba a salir, a sacarla de la casa. Y el proceso de sacarla de la casa era desde que me despertaba hasta las 8 de la noche más o menos que podía salir de la casa. O sea, para yo mentalizarme que iba a salir de la casa con Emma, tenía que pasar desde la mañana hasta las 8 de la noche, que era la hora que abríamos la puerta y salíamos de casa a ir a jugar con la pelota afuera, en la calle, o a comernos un helado, o lo que sea. Era un proceso muy lento, hacer las cosas era muy lento, era muy, muy lento, muy, muy lento. Y era muy difícil, o sea, era muy, muy difícil. Y estaba molesta conmigo misma porque decía, no estás disfrutando de tu hija, no estás con ella, o sea, te estás perdiendo a tu hija. Lo que a mí me calmó mucho es que Emma siempre me entendió, de cierta manera, o sea, como que siempre... Ella más bien me decía, no pasa nada, está bien, mami, me hacía cariñitos, o sea, era una cosa que eso para mí fue muy, muy, muy heavy, ese proceso, sobre todo con ella, y fue como que algo ahí en mí poco a poco iba despertando, algo ahí en mí era como, despierta, Ori, despierta de este sueño irreal que estás teniendo. Y bueno, cuando una de las cosas que más me afectó fue en este... que me estoy arreglando que me duele la espalda, I'm sorry. Una de las cosas que más como que me despertó del momento fue un cierre de un ciclo que estaba pasando como una situación que estaba pasando con Emma, con el padre y tal, y no sé qué más. Cuando pasó este cierre yo decidí cortarme el cabello. Y... me cortó el cabello porque yo estaba harta del cabello que tenía en ese momento y dije como que, ¿sabes qué? Me da igual, me quiero cortar el pelo. Me lo corté yo misma. Un día que dije no puedo más. Y entendí en ese momento que una de las cosas que me habían ayudado es hacer cambios en mi vida. Porque algo que es seguro en esta vida es el cambio. Entonces, yo no estaba cambiando. O sea, sí estaba cambiando porque tú al final de cuentas yo estaba cambiando, pero estaba cambiando para peor. Entonces, por lo cual, cuando tú cambias para peor, o sea, cuando tú empiezas a dormir 1 hora más, por ejemplo, yo que dormía 17 horas al día, empiezo a dormir 18, no estás cambiando para bien, estás cambiando para mal, ¿no? Cuando decides salir de lunes a domingo, o sea, tú sales viernes, sábado y domingo y empiezas a salir los jueves también, estás cambiando, pero estás cambiando para peor, le estás agregando más mal hábito a ese mal hábito, ¿me entienden? Entonces, los hábitos para mí fueron protagonistas en salir de este hueco depresivo. En ese momento tenía mucho acné. Recuerdo que
odiaba el acné que tenía. Era muy difícil, muy, muy difícil para mí verme la cara así, porque yo en mi vida había tenido tantas pepas. Y lo peor es que yo soy esteticista y siempre he sabido y he conocido sobre este mundo de los productos faciales, de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, que no te exfolies así, que no te exfolies así. Y yo tenía mi cara vuelta un desastre. Entonces era como que todos los conocimientos que tú tienes y no los aplicas en ti, ¿por qué? Entonces empecé a comprarme, recuerdo en ese momento, empecé a comprarme cosas para mi cara. Me compré mi jabón, me compré una crema hidratante y me compré protector solar. Entonces, lo hice una vez, estaba muy emocionada con mis productos nuevos, mi cosa, tal. Y lo hice una vez y me gustó tanto la sensación que tenía al tener mi cara limpia, que fue como que, oh, fuck, lo quiero hacer mañana de nuevo. Entonces me paré al día siguiente y me paré de mi cama y me lavé la cara, me eché crema y me eché protector solar. Entonces me hizo sentir bien de nuevo. Y fue como que wow. Y además de que me hizo sentir bien de nuevo, el día lo comenzaba bien. Y luego empecé a agregar como que bueno, entonces ahora todas las noches me voy a lavar la cara. Me voy a echar mi crema hidratante. Y lo empecé a hacer esa noche. Y luego al día siguiente me paré y dije como que voy a ir de nuevo. Y me voy a lavar la cara de nuevo y me voy a echar hidratante de nuevo y protector solar de nuevo. Y fue así como lo empecé a hacer todos los días, hasta que realmente se convirtió en un hábito. O sea, en algo normal para mí es pararme, lavarme la cara, echarme crema y protector solar. Eso es algo ya normal para mí. Es como cuando tú te paras todas las mañanas, vas y te cepillas los dientes, o como cuando tú te paras toda la mañana, vas y te haces tu café y te tomas tu café. Entonces, ese café para mí se convirtió, o sea, para mí la rutina facial se convirtió en un café, en mi café todas las mañanas. Entonces era como algo que ya yo hacía y que me hacía sentir bien a corto y a largo plazo. Entonces esto fue lo que fui descubriendo, que empecé a agregar hábitos que me hicieran sentir bien a corto plazo y a largo plazo también. Que es cuando vemos lo que me pasaba a mí con las fiestas. A corto plazo me hacían sentir bien porque en el momento era increíble, que los amigos, que te reías, que bailabas, que tal, que qué sé yo. Pero a largo plazo me hacían sentir muy mal. Muy, muy mal. Entonces realmente no era un hábito favorable para mí. Y empecé a hacerlo así con la rutina facial. Luego empecé a hacerlo con una rutina para el cabello. Luego empecé a hacerlo con el ejercicio, que me acordé lo mucho que me gustaba hacer ejercicio, porque yo en esta etapa depresiva no hacía ejercicio. Lo intenté en un momento, pero lo hice muy forzada y lo hice muy mal. Y entonces fue peor porque al final tuve un efecto rebote horrible. Bueno. Y me acordé mucho, mucho, mucho de lo mucho que me gustaba hacer ejercicio. Y dije como que ¿por qué no haces ejercicio? Y empecé yendo una vez a la semana a unas clases de ejercicio que me gustaban mucho. Y ya la semana siguiente fue como que ¿por qué vas una vez a la semana? Ve 2. Y luego iba a 3. Y luego iba toda la semana. Y ahora para mí hacer ejercicio hoy, ya casi 6 meses después de haber entendido lo que me hacía bien, hacer ejercicio para mí es un hábito. O sea, es algo que es como desayunar, es como almorzar, es como cenar. Mi ansiedad empezó a reducir bastante, empecé a sentirme mejor, empecé a entender más las cosas, a tener un poquito más de ganas de salir a la calle. Entonces, fue como que, espérate, empecé a tener un poco de sabotaje por mí misma y fue como, espérate, Ori, y si esto es un momento de euforia, como cuando te levantabas un día y te sentías que habías salido de la depresión y que te ibas a comer el mundo ese día, y si esto que estás sintiendo es un momento de euforia, ¿cómo vas a hacer? Y tenía ese miedo por dentro. Tenía ese miedo de que
de que lo que sentía iba a ser momentáneo y iba a volver a tener un bajón peor que el de antes, y iba a volver a entrar en depresión. ¿Y saben qué fue lo que hizo que no fuera un momento de euforia? Que como ya yo había descubierto que los hábitos buenos eran lo que me estaban salvando la vida, era como que, Ori, ya tú tienes herramientas para no volver a entrar en ese bajón. Y es lento porque el proceso para salir de la depresión es muy lento. Yo tengo 6 meses más o menos y aún siento que todavía estoy saliendo de allí. O sea, aún siento que todavía estoy aprendiendo demasiado de mí misma y de ese proceso. Pero a partir de allí mi vida cambió realmente, mi perspectiva, porque empecé a entender lo que me estaba pasando. Empecé a entender lo que yo estaba sintiendo. Empecé a entender por qué mi cuerpo reaccionaba de esa manera. Empecé a entender por qué las otras personas me hacían lo que me hacían o se sentían como se sentían con respecto a mí. Y cuando empiezas a entender las cosas, cuando sabes el porqué de las cosas, tienes la respuesta. Entonces, cuando tú entiendes lo que te pasa, entiendes a ti misma, tienes la respuesta para salir de allí. Y estar, algo que también aprendí, porque ahorita voy a empezar a hablar de las cosas que aprendí poco a poco durante ese proceso, fue que yo antes pensaba como que si Emma, mi hija, está bien, o sea, yo puedo estar mal, pero Emma, mi hija, tiene que estar bien. Eso era lo que yo decía antes de la depresión. Y hoy en día digo, para que Emma esté bien, yo tengo que estar bien. Y no solamente Emma, para que todo lo que esté a mi alrededor fluya bien, fluya de manera correcta, de manera positiva, en buenas vibras, yo tengo que estar bien. Porque si tú estás mal, si tú estás de manera negativa, si tú te sientes triste, estás depresivo, todo a tu alrededor es muy, muy complicado que fluya, porque como que chocan las cosas demasiado fácil. Porque tú no estás en sintonía. Entonces entendí que siempre, 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 antes que nadie, incluso antes que mi hija, voy yo primero, para que mi hija esté bien, para que mi familia esté bien, para que mis amigos estén bien, para que mi área laboral esté bien, para que lo que sea esté bien, tengo que estar bien yo. Y eso fue lo que yo aprendí en la depresión. Entonces, a veces queremos como que, no, yo quiero que mi empresa esté bien. Y cuando mi empresa esté bien, yo voy a estar bien. Es como que no, cuando tú estés bien, tu empresa va a estar bien. A veces yo en ese momento esperaba que otras cosas se arreglaban para yo estar bien. Era como que, bueno, cuando, no sé, yo tenga 5 millones de seguidores es que yo voy a estar bien. No, tú tienes que estar bien para tener 5 millones de seguidores. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces como que cuando cambié esa perspectiva de vida, todo empezó a tener un poquito más de sentido. Entonces empecé, como digo, a hacer cosas que me hacían sentir bien. Y entre ellas estaba eso. Entonces poco a poco nunca me quedé parada. Nunca fue como que, bueno, sí, ya me hago mi rutina de skincare, ya hago ejercicio, ya hago cosas que me hago bien, ya. No. Entonces dije, ¿qué cosas nuevas puedo agregarle a mi vida que me gusten y que me hagan sentir bien? Y empecé a pensar cosas como que, bueno, ¿qué cosas siempre te han gustado a ti? O ¿qué cosas siempre has querido hacer que nunca te has atrevido? Entonces fue como que, bueno, yo siempre he querido leer libros, pero no me atrevo porque me da mucha pereza. Y fue como que, pues, es hora de empezar a leer libros. Y eso es algo que vas a agregar a tu rutina. Y es algo que vas a agregar a tus hábitos. Entonces, fui a una librería de segunda mano, muy económica, y fui y dije como que me voy a comprar un libro y me voy a leer 2 páginas al día. No voy a obligarme a leerme el libro entero en un día. Y luego esas 2 páginas al día siguiente empezaron a ser 4, y luego 4, 6, y luego 4, 10, y luego dejé que fluyera hasta que pudiera leerme, y me leí mi primer libro entero. Y eso para mí fue una locura, porque yo decía, yo jamás en mi vida pensé que iba a leer libros.
También una de las cosas, un truco que le voy a dar para que puedan leer libros es que encuentren un tema que les guste full de leer un libro. Porque a veces no leemos libros porque nos aburrimos y no nos gusta el tema. Entonces como que cuando encuentras tu nicho de los libros que te gustan, te vuelves adicta y empiezas a comprar muchos más libros y se te hace muy fácil leer los libros. Y así fui poco a poco. Cuando yo empecé ya a sentirme muchísimo mejor, empecé a sentirme mi confianza, mi autoestima, todo empezó a subir, todo empezó a elevarse. Empecé a hacer TikToks de nuevo, empecé a tomarme fotos de nuevo, empecé a interactuar más, a salir. Y una de las cosas que me preguntan full, porque yo siempre le digo, a mí el mismo sol me salvó la vida. Porque cuando empecé a salir a la calle, una de las cosas que implementé en mis rutinas, en mis hábitos positivos, era que cuando hubiese sol tenía que salir a la calle a tomar por lo menos 15 minutos de sol. Y cosa que yo me enteré después, porque yo no lo sabía, eso me lo dijo mi papá, fue que a mí me gustaba el sol, me gustaba tomar sol y siento que el sol me conectaba muchísimo conmigo, con la naturaleza, con lo que sea. Y yo sabía que tenía que tomar sol porque el sol te ayuda con la vitamina D a que el calcio se te pega a los huesos. Entonces mi papá me dijo, más allá de que te ayude con eso, el sol te ayuda a no tener depresión. El sol te ayuda a que no te deprimas. Y fue como que, fuck, con razón. Cada vez que salía a tomar sol me siento tan bien y con razón amo tanto hoy en día tomar sol. Y valoro y amo y quiero tanto el sol. Y intento todos los días sentarme, si sea 10 minutos afuera, cuando haya sol, a tomar sol. Porque el sol me daba vida y me da vida hoy en día. O sea, el sol me recarga de cierta manera. Y, obvio, siempre usando protector solar, muchachos, no queremos arrugas ni manchas. Pero el sol formó demasiada parte en mi proceso de salir de la depresión. Por eso siempre digo que el sol y yo somos mejores amigos. Porque el sol fue una de las cosas que literalmente me salvó la vida. Y es increíble. Tomen sol, muchachos, se los aconsejo full. Y así fue con cosas muy chiquitas, como que bueno, no sé, los sábados voy a ir todos los días al parque con Emma a hacer un picnic. O bueno, no todos los sábados, pero voy este sábado a hacer un picnic con Emma y luego el sábado siguiente voy a ir a la playa y luego... Pero todos los sábados voy a hacer un plan. Y es como que a veces tener tus rutinas o tener cosas implementadas en tu rutina no está mal, porque a veces tenemos miedo de como que la rutina es fastidiosa, la rutina aburre. La rutina es necesaria. Para mí la rutina es muy, muy necesaria. Ahora, que tú le quieras dar la vuelta a esas cosas que haces en la rutina, pues me parece genial. Pero que tengas una rutina es demasiado necesaria porque te ayuda a organizar tu mente. Te ayuda a que todos tus pensamientos locos que tengas en la cabeza se organicen y se acomoden. Porque realmente una de las cosas que te pasa cuando estás deprimido es que vives en tu mente y no eres capaz de organizar los pensamientos que pasan en tu mente. Entonces, como que escuchas todos a la vez y te vuelves loco, pues. Te vuelves loco y te hundes en tu cabeza, te hundes en tu mente, te hundes en ese hueco. Una de las cosas que aprendí también es que cuando pasa un pensamiento negativo por tu cabeza, es como que tú estás en un sofá, sentado, y tú estás viendo la tele. Y la tele son tus pensamientos. O sea, están pasando en la tele unos pensamientos tuyos. Y están pasando pensamientos tuyos negativos hacia ti misma o pensamientos crueles contigo misma. Y tú estás sentada en el sofá viendo la tele. Tú cuando estás viendo tele, tú no te pones a pelear con la tele porque la tele es irreal, ¿no? La tele es de mentira, pues. O sea, lo que pasa en la tele no es lo que está pasando en la vida real. Entonces tú simplemente ves la tele, te vacilas lo que ves en la tele y ya está, pero no te paras a pelear con la tele. Entonces, lo mismo pasa con tus pensamientos. Tú te sientas, ves tus pensamientos negativos, los ves pasar y ya.
El problema está cuando te paras, agarras a ese pensamiento negativo y te pones a pelear con ese pensamiento negativo. Empiezas a discutir con ese pensamiento negativo y se vuelve una nube súper gris en tu cabeza, súper negra y súper dañina y negativa y es peor. En cambio, cuando tú te sientas en tu sofá y dejas pasar el pensamiento negativo, ya está. Pasó el pensamiento negativo y ya. Entonces, esa fue una de las cosas que me ayudó full. Y que bueno, que lo que hoy en día cómo me siento con la depresión, porque ya van 50 minutos hablando aquí, no pensé que me iba a extender tanto. Yo hoy en día veo la depresión como un proceso muy necesario en mi vida. Lo veo como un proceso que me enseñó muchísimo y que hizo que Oriana sea Oriana hoy en día en su máxima expresión. La Oriana de hoy en día no tiene nada que ver con la Oriana antes de la depresión, o sea, es increíble lo mucho que maduré, lo mucho que aprendí, las herramientas que me dio para empezar a implementarlas hoy en día en mi vida. Y realmente lo que siento por la depresión es agradecimiento, porque es un proceso que Oriana necesitaba pasar. Y que créeme que de la depresión vas a sacar cosas que tú ni te imaginas que podías sacar de ahí. Y bueno, yo hoy en día sigo aprendiendo, obviamente, cosas sobre mi proceso, pero como dicen, es parte del proceso, o sea, todo lo que pasas, todas las etapas depresivas que pasas, son parte del proceso de la depresión y que tienes que pasar por allí, tienes que ser fuerte y atravesarlas y soportarlas. Porque una vez que tienes todas las herramientas que te enseñó la depresión, no vas a ser capaz para caer de nuevo. Por ejemplo, yo sé que yo hoy con lo que sé, no seré capaz de volver a caer en depresión porque ya yo sé cómo hacer para no estar ahí. Y sé que se lo voy a poder enseñar a Emma y sé que se lo voy a poder enseñar a todos ustedes. Aunque yo sé que bueno, que a veces todos tenemos que meternos nuestros coñazos como cualquier persona para... Aunque bueno, yo sé que todos tenemos que meternos nuestro golpe contra la pared para vivirlo y experimentarlo y aprender lo que tenemos que aprender, porque creo que cada persona tiene que aprender algo distinto de sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo sé que este podcast puede ayudarte a que no sea tan difícil el proceso por el que estás pasando o el proceso por el que pasaste. Yo puedo ayudar a mi hija para que no sea tan difícil su proceso si es que pasa por depresión, y que la depresión no es algo malo. La depresión no tiene por qué ser malo. O sea, es un proceso difícil, oscuro, sí, pero aprendes demasiado de ti mismo de allí y sacas lo mejor de ti de allí. O sea, de ahí tú conoces tu peor fase, porque la conoces, pero gracias a eso te da a conocer tu mejor fase. Entonces, si ahorita mismo te sientes en depresión, te sientes que no sabes lo que te pasa, tranquilo o tranquila, de verdad, que créeme que lo bueno está empezando apenas, porque este es como el comienzo para ser tú, el comienzo para empezar a hacer lo que tú quieras hacer, el comienzo para entenderte, para conocerte, para conectar contigo, y que tranquilo, que yo sé que te lo dicen mucho, pero tranquilo, que en serio te lo prometo, que todo se va a ir arreglando. Aunque parezca que todo está yendo más oscuro cada vez, más abajo cada vez, te lo juro que todo llega a su final. Y la depresión no es infinita.
y que la única persona que tiene el poder de sacarte de ahí eres tú mismo. La terapia te va a ayudar, un psicólogo te va a ayudar, un podcast te va a ayudar, un video te va a ayudar, un amigo te va a ayudar, pero hasta que tú no tengas esa decisión propia de comprometerte contigo mismo, porque al final salir de la depresión es puro compromiso contigo mismo, no vas a poder salir de ahí. Entonces, acuérdate que tú vas primero, que tú tienes que estar bien para que el resto esté bien, para que en tu trabajo te vaya bien, para que en tu vida social te vaya bien, para que en tu vida amorosa te vaya bien, para que en todo lo que te rodea vaya bien, tienes que estar tú bien y tienes que tú fluir en la misma dirección vibratoria, energética, como lo quieras llamar. Pero recuerda que como tú eres, es lo que tú atraes. Entonces, si tú estás mal, si tú estás desorganizado, si tú no eres constante, si tú no tienes disciplina, si tú eres muy negativo, todo lo que vas a atraer es eso, es lo mismo. Cambio, cuando tú estás bien, tú te estás encaminando, te estás organizando, estás con energías positivas, tienes buenos hábitos, tienes cosas que te hacen sentir bien y te sientes increíble, feliz, eso es lo que vas a traer y eso es lo que fluye de manera chévere, de manera cool, de manera feliz, de manera positiva, de manera con luz. Entonces, acuérdate siempre de eso y que no es un proceso rápido, porque no es rápido, no es de la noche a la mañana, créeme. Sé que a veces te desesperas, sé que a veces pierdes la paciencia, pero aguanta, que todavía tienes demasiado tiempo y demasiado chance por delante y aprovecha este momento para aprender todo lo que tienes que aprender. Y aprovecha todos los momentos de la vida para eso. Y bueno, así finalizo este podcast. Hay varios temas, no sé si les va a gustar este podcast o no. No sé si se quedaron hasta el final, no lo sé, pero espero que sí. Y bueno, que gracias por escucharme. Espero de verdad que te ayude. Y lo que sea, escríbeme por Instagram o por TikTok. Bueno, por TikTok no me puedes escribir, pero por Instagram escríbeme en cualquier cosa y yo voy a hacer lo posible para responderte y ayudarte. Y es Oriana Tesoro 9 en Instagram. Y bueno, que tengas un lindo día y tranquilo, que todo va a estar bien, I promise. Y que sigas brillando, porque aunque parece que no te ves luz, aunque te ves muy oscuro, brillas más que nunca, créeme. Un besito para ti y gracias por escucharme.